28 de febrero de 2008. Entrevista a Osvaldo Bayer, historiador y periodista. Por Raquel Roberti. Entrevistadora. Los libros de ciencias sociales y políticas se triplicaron en la última década, en medio de una crisis económica constante. Mientras en 1996 la edición de esas dos especialidades representaba el 3% del total, en 2006 ocuparon el 5,6% de la producción editorial argentina, con 657 títulos de ciencias sociales y 438 de ciencias políticas. ¿A qué obedece el fenómeno? Osvaldo Bayer. Hay mucho más interés en las carreras de sociología y ciencias políticas, que no existían en mi época. Nos inscribíamos en filosofía o en historia, carreras señeras en ciencias del espíritu. Mis libros se venden más ahora que cuando salieron, y eso que se editaron en el período de gran interés por la vida y las luchas obreras. Creo que es un fenómeno internacional que incluye otros medios, no solo libros. En la televisión se hacen mesas redondas con sociólogos y politólogos. Antes no me llamaban de radios ni programas televisivos. Ahora es una cuestión diaria. Entrevistadora. ¿Qué mira en televisión? Bayer. Discusiones sobre historia o los grandes problemas latinoamericanos o mundiales. Programas de política local en mesas redondas. Suelo escuchar a mis enemigos, los que me critican, como el señor Mariano Grondona, que dice que yo defiendo a los indios chilenos. ¿Cómo se puede mentir tanto? Él sabe muy bien que esos pueblos originarios vivieron en estas tierras miles de años antes de la frontera del Perito Moreno. Pero cuando digo que las fronteras son artificiales, me va mal. Entrevistadora. ¿Por qué? Bayer. Las fronteras, y especialmente con Chile, fueron creadas para tener un ejército poderoso, porque sin frontera no se necesitan ejércitos. El Perito Moreno y Roca lo entendieron muy bien. Por eso, imitando al mercado común europeo, en el cual se unieron países que tienen distinta religión, idioma y una historia de guerras sanguinarias, propuse unir la Patagonia chilena con la Argentina. ¿Para qué? El senador Eduardo Menem me trató de traidor a la patria y logró que me declararan persona no grata en el Senado. Después, la legislatura me nombró ciudadano ilustre. Y quizás yo sea muy alemán, pero me deprimí porque pensaba, ¿qué soy? ¿Ciudadano ilustre o persona no grata? ¿Qué cosa? No entiendo a este país. Entrevistadora. ¿Resurgió el interés por lo social y político o los libros suplantan la militancia? Bayer. Tal vez se lee más como consecuencia de las dudas que surgieron después de la gran tragedia argentina. Por lo que me pregunta la gente, veo que se lee mucho sobre la dictadura y las víctimas. Las nuevas generaciones quieren saber cómo fue posible una tragedia tan grande y una crueldad tan profunda. ¿Qué pasó con la generación de sus padres? Y también les interesa entender el fenómeno del peronismo, comparar el actual con el primigenio. Hay un interés grande por esa historia próxima que ni siquiera nosotros mismos podemos explicar. Debe haber curiosidad en la gente que no vivió el peronismo y más al pensar que Menem es el presidente que más duró en la Argentina. Entrevistadora. En las ediciones académicas, ¿se buscan las respuestas que no dan los dirigentes políticos ni las instituciones? Bayer. Sí, y también se buscan salidas. En los 50, cuando estudiaba en Alemania, la gente buscaba interpretar a través de los libros por qué fue posible el nazismo, la profunda crueldad del régimen, la muerte científica. Los trenes llegaban a horario, bajaban las mujeres y niños de un lado, los hombres del otro, ante la puerta de la cámara de gas se desnudaban, acomodaban la ropa, entraban y a los 10 minutos los prisioneros de guerra sacaban los cadáveres para enviarlos a la fosa masiva. Y ya llegaba el nuevo tren. Era una cosa impersonal. En cambio, la muerte argentina fue personal. Torturar a un prisionero, desaparecerlo, es personal. No creo que lo hayan hecho por deber, sino, ¿por qué arrojarlos desde aviones? ¿Por qué esa extrema maldad de ni siquiera avisar a la madre dónde había quedado el cuerpo? Y también el robo de niños, ¿de dónde tanta crueldad? Si nuestros grandes héroes son los denominados liberales positivistas, que nos hablan de ética, pero en la eliminación de los pueblos originarios también hay mucha crueldad. Entrevistadora. Que continúa en la discriminación. Bayer. Sí,
El racismo es subliminal, pero lo sustentaron Sarmiento, Rivadavia, Alberdi, con aquella frase: yo no casaría jamás a mi hermana o a mi hija con un tehuelche o un ranquel. ¿Quién casaría con un indio de la Araucanía a sus mujeres? Yo preferiría siempre un zapatero inglés. No es José Hernández, es Juan Bautista Alberdi, el autor de Bases de nuestra Constitución. Entrevistadora: ¿solo las nuevas generaciones buscan respuestas? Bayer: no. Los que vivimos aquella época también queremos saber, explicarnos estas cosas, ver dónde fracasó nuestra generación, entender nuestros errores. Por ejemplo, el interés por Rodolfo Walsh es impresionante. Me invitaron a dar el discurso en el bautismo del primer monumento a su memoria, y una vez por semana tengo que hablar o escribir algo sobre él. Es una oportunidad de redescubrirlo, algo difícil en los primeros años de la democracia. Entrevistadora: ¿por qué? Bayer: con Alfonsín fue ignorar, desconocer o mostrar la culpabilidad de esa generación. En el 82, durante la Conferencia Argentina después de Malvinas, que se realizó en Auschwitz, con 8 intelectuales y políticos que vivían en el país y 8 exiliados, Alfonsín habló sobre la democracia en la Argentina, pero le faltó lo que los alemanes hacen antes de cualquier análisis: autocrítica. Yo dije que me había gustado la intervención, pero que había faltado decir que el fracaso de la democracia ayudó a la llegada de la dictadura militar, y que era necesario decir que Ilía subió al poder porque estaba prohibido el partido peronista. ¿Para qué lo dije? Alfonsín se paró y con el dedo en alto dijo: parece mentira que un exiliado nos venga a dar lecciones de democracia a nosotros, que estamos allá y luchamos contra la dictadura. Se hizo un silencio, yo quedé aplastado hasta que pasó un estudiante y me dijo: qué tipo autoritario ese, ¿no? Entrevistadora: ¿los intelectuales ocupan hoy el lugar que tenían los militantes en los 70? Bayer: sí, con mucho más cuidado que en aquellos años. La temática está en manos de gente universitaria. Hay centros culturales, asambleas barriales, bibliotecas populares, todo con más vida. En ese sentido el gobierno hizo bastante. Me gustó la gestión de José Nun. Hay mucho interés por el pasado y sobre todo por el sistema económico, pero no es una discusión ideológica como la que tuvimos en aquellos años. Una vez le dije a mi querido amigo Rodolfo Walsh: no entiendo cómo sos peronista. Y me respondió: no te equivoques, soy marxista. ¿Pero dónde está el pueblo? El pueblo era peronista, sí, pero no revolucionario. Yo era de la línea de Tosco, avanzar con el pueblo en la calle como fue el cordobazo. Hoy está en la juventud preguntarse qué pasó y cómo se sale de esto, porque nuestra democracia evidencia, una vez más, que nuestro único derecho es elegir una boleta cada 2 años. Entrevistadora: ¿por qué? Bayer: no hay programas partidistas. Tanto es así que el sistema económico más capitalista y liberal lo implementó un peronista, Menem. Nuestros partidos abarcan de la extrema derecha a la extrema izquierda, con sus alas, salvo Macri y la derecha que ya sabemos lo que quieren. Y no existe la izquierda en la Argentina. Han muerto en las luchas internas. Hay que acabar con lo que dijeron Trotsky, Lenin y Bakunin, teóricos del siglo pasado, y analizar nuestra realidad. Antes de las últimas elecciones propuse que la izquierda se uniera bajo 5 puntos esenciales: hambre, trabajo, salarios, vivienda y sorteo de candidatos. Altamira del Po me dijo: nosotros jamás vamos a renunciar a nuestros principios. Conclusión: 10 partidos de izquierda en la capital. ¡Qué falta de grandeza! En cambio la derecha se alió. López Murphy con Bloomberg, Macri con de Narváez. Son inteligentes, se unen a pesar de sus diferencias. Entrevistadora: ¿a quién representa Macri? Bayer: a la derecha denominada liberal, pero que lo único que tiene de liberal es darle todas las ventajas al capital para que pueda irse o entrar, y si es posible, terminar con las leyes obreras. Solo en eso son liberales. Por otra parte, prometen más policía como solución. ¡Qué antigüedad! ¡Qué pobreza de pensamiento! Entrevistadora: y falta de apertura. La seguridad no es una ecuación de a más policía menos delito. Bayer: pero claro, nunca en ningún lado tuvo esos resultados. Más policía es más corrupción, más violencia y por supuesto el peso de la justicia sobre el sospechoso pobre. La discusión hoy tendría que ser el fracaso del capitalismo. Entrevistadora:
y el auge de la derecha. Bayer. Y además, los medios de comunicación. No puede ser que pertenezcan a grandes empresas. En la verdadera democracia deben pertenecer a la opinión pública. Está el ejemplo de la RAI italiana o la BBC de Londres, con directorios, donde hay representantes de todos los partidos y de organizaciones de bien público, y un director que se compromete a respetar la opinión de todos. En la Argentina, los diarios que venden 1 millón de ejemplares traen 18 páginas de fútbol, y si habla Maradona son 21. Pero el tema del aborto no se trata nunca, salvo cuando Bergoglio lo condena. ¿Por qué no hay discusión en los diarios sobre el hambre de nuestros niños? En el país de las espigas de oro, como decía Rubén Darío. No se debate porque, claro, la gente tiene miedo de que no le publiquen más nada, como hace Clarín conmigo. Entrevistadora. Otra explicación posible al auge de la sociología y la política es que los intelectuales se responden a sí mismos. Bayer. Creo que hay un deseo profundo de interpretar la realidad. Lo noto en las tesinas de mis estudiantes. Por ejemplo, una que comparaba los manuales de primaria y secundaria en cuanto a la campaña del desierto. La justifican porque había que ganar esos territorios para la nación y la civilización, cuando se los ganó para los grandes terratenientes. José Martínez de Hoz, presidente de la sociedad rural de aquel momento y bisabuelo del ministro de Videla, cómo se mantiene el poder, obtuvo 2,5 millones de hectáreas. A los estancieros ingleses se les dio media Santa Cruz. Bueno, leí varias tesinas como esa y muchas llegan a ser libros. Entrevistadora. ¿Cómo? Bayer. Las madres crearon una editorial y me pidieron que una colección lleve mi nombre. Cuando veo una tesina profunda, puedo publicarla. Pienso seguir la colección con tesinas y temas que no se han discutido todavía. Muchos me llaman para opinar y para que las lea, pero los 80 años pesan. Entrevista a Osvaldo Bayer. Por Raquel Roberti. Revista 23. Buenos Aires, 28 de febrero de 2008.